Por más crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Que tengan buenos días a los que se están conectando ahora. Recibe bendición de lo alto. Muchas felicidades, como comenzamos el programa, felicidades a las chicas. Este es el Día Internacional, aunque se celebra todos los días, el Día de la Mujer Trabajadora, Luchadora, de aquellas que dejaron un legado, de aquellas que están dejando un legado. Para ustedes va mi aplauso, mi reconocimiento. Un fuerte abrazo y voy rapidito porque tengo varias cosas que compartir con ustedes, no sin antes que escuchen esta poderosa alabanza que siempre que la escucho ministra a mi vida. Este es mi tiempo. Este es mi tiempo y el tema en esta mañana es lo termino yo. Lo termino yo. Mujer, invita a alguien que se conecte porque yo sé que las historias que voy a presentar tocarán tu vida. Adelante. Como rosa deshojada me quedaron solo espinas que me hicieron residente en el dolor. Yo quedé muy lastimada, con las ramas quebrantadas, en momentos de sequía y aflicción en mi corazón. Como oruga que se arrastra, por ti me nacieron alas y sufrí el proceso de transformación. Los demás que no entendían, de mi aspecto se burlaban, pero hoy comprendo tu propósito. Antes rodaba y ahora tengo ganas. Me has regalado una nueva temporada. Este es mi tiempo. Y ahora nada detendrá mi crecimiento. Mostraré al retoño de lo que tú has hecho en mí. Este es mi tiempo. Y seré la flor más bella de tu reino. Y perfumaré la casa de mi dueño. Este es mi tiempo. Hoy quiero ser obra de tus pies y que las abejas te lleven mi miel. Hoy quiero ver los frutos. Este es tu tiempo, mujer, así que disfrútalo, vívelo, apláudete, reconócete. Decía yo el miércoles, solamente voy a utilizar este pensamiento que utilicé el miércoles en una charla que dice, para que una estrella nazca, oye esto, para que una estrella nazca, hay una cosa que debe suceder. Y es que una nébula gaseosa debe colapsarse. Así que en esta mañana, colápsate, desmorónate si te tienes que desmoronar. Esta no es tu destrucción, es tu nacimiento. Para que una estrella pueda nacer, tiene que colapsarse, desmoronarse, pero no es su destrucción, es su nacimiento. Y no estamos hablando de manera literal, que colapses, que te destruyas. No. Es que dejes que esas cosas que probablemente te impiden, esa coraza que te impide renacer, sea colapsada, que caiga en el piso en esta hora. Algo van a hacer dentro de ti. Mira lo que te quiero leer. Hay dos clases de silencio, mujer. Hay dos clases de silencio. Uno que asfixia, que atraganta, que ahoga, y otro que oxigena y que equilibra, armoniza. Hay dos clases de cansancio. Está el cansancio que te tira en una cama, que no te puedes levantar, que no tienes deseos de hacer nada, pero hay otro que tiene un sentido rico, que no es estéril, que te ayuda a parir algo nuevo. Hay dos clases de soledad en ti, mujer. Una que hasta te acompaña, pero te destruye. Otra que te acompaña, pero te edifica, te planifica, te revive. ¡Wow! Hay dos clases de trabajo. Uno que te esclaviza y te mutila, pero hay otro que vivifica, ilumina y libera.
Hay dos clases de risa. Una que ofende y agrede y otra que alegra, entusiasma, como dicen por ahí, que es la mía. Gracias a los que me escriben. Todos los días alguien me escribe diciéndome: tu sonrisa me contagia, me alegra. Gracias, gracias. Desde que aprendí a sonreír, yo creo que ese es uno de mis propósitos de vida, alegrar a otros con la risa. Hay dos clases de mirada. Una que degrada y mutila, pero hay otra que reconforta. Hay otra que enaltece, hay otra que exalta. Hay dos clases de relaciones. Hay una que aniquila y hay otra que alcanza milagros, que te hace resurgir mejor que uno mismo. En la vida hay dos clases de todo, o de casi todo. Y de eso nosotras las mujeres sí sabemos. Desde el fondo de nuestros corazones sabemos con qué clase de realidad hoy decidimos vivir. La vida no se nos da de una vez y para siempre. Es minuto a minuto, día a día, instante a instante. Mujer, yo te invito a que en esta hora tú escojas cuál de las dos cosas que de lo que yo leí tú quieres ser o tú quieres escoger. La puntualidad no es solo llegar a tiempo, esto también lo dije el miércoles. Prepárate porque voy a compartir dos historias poderosas, pero antes quiero decirte esto: la puntualidad, mujer, no es solo llegar a tiempo, es también saber irte a tiempo, es saber marcharte de donde no te estiman, es saber marcharte de donde recibes maltrato, es saber marcharte de donde el dolor te arropa, es saber marcharte de donde no te valoran, no te aprecian, de donde te tienen en una esquina mutilada, de donde te tienen en una esquina diciéndote: no creo en ti, no tienes valor. Así que la puntualidad no es solo llegar a tiempo, es también marcharse a tiempo. Y hoy yo quiero narrar dos historias de dos mujeres que marcaron mi vida desde que leí sus historias. Hay una de una mujer cristiana misionera. Me encanta la historia de esta gran mujer llamada Elizabeth, y su apellido es Elliot por su esposo. Elizabeth era una mujer misionera que creció con sus padres siendo misioneros. Se enamoró de las misiones. Yo no sé cuántas mujeres me están escuchando que tienen un espíritu de poder ayudar a otros, de poder evangelizar, de poder ir al campo misionero, de poder darle comida a los deambulantes, de poder visitar los hospitales. Tú has nacido quizás en un ambiente contrario, pero el deseo de tu corazón nadie lo empaña, nadie lo quita. Ve detrás de ese deseo, mujer. Sé la mujer que tanto has soñado, y en este Día Internacional de la Mujer Luchadora hago un alto para felicitar no solo a la mujer trabajadora, sino felicitar a la que está postrada en cama. Hay mujeres que están postradas en cama porque lo dieron todo y terminaron con una enfermedad o terminaron quizás perdiendo la memoria. Esas mujeres nos dejaron un legado. Para ustedes va mi aplauso, para ustedes va mi reconocimiento. No es solo la que se levanta a trabajar, es la que abrió camino para que tú y yo trabajáramos. A esas madres, a esas abuelas que hoy casi no se pueden mover, pero nos abrieron camino. Un aplauso, las honro, las bendigo. Y a ustedes que salen cada día a trabajar o que están en sus casas levantándose con doble, triple trabajo, felicidades. Un abrazo fuerte. Pues esta mujer, Elizabeth, deseaba ir a las misiones, se preparó y sale al Ecuador a ser misionera, y allí se enamora de un hombre. Este hombre llamado Jim era el amor de su vida. Jim también se enamora de ella, pero Jim había prometido que iba a pasar el tiempo, ¿verdad?, de su juventud sin casarse, porque iba a entregar su vida a las misiones. Pero como ambos se enamoraron, ambos se fueron en oración. Aquella mujer se fue en oración para ver si eso era lo que Dios quería, porque cuando una mujer es determinada, cuando una mujer le cree a Dios, se va de rodillas. Yo siempre digo que las rodillas explotan granadas. Las rodillas son las mejores granadas que las mujeres tenemos para hacer las cosas diferentes. Así que Elizabeth y Jim se van en oración, reciben confirmación
que es de Dios esa relación, se casan, miren esto, se casan ambos misioneros, pero tienen una niña hermosa, preciosa al año, 2 años de casados, pero Jim decide ir a una selva a hablarle a unos indios. Entra a una selva con 4 compañeros, o sea, Jim y los 4 compañeros fueron 5, que fueron a predicar el evangelio. Con solo 2 años de casado, dejó a Elizabeth en su casa, cuidando de la niña, y aquellos indios lo mataron a lanza, a él y a sus 4 compañeros. Lo acribillaron, terminaron con la vida de una manera muy desagradable. Recién casada Elizabeth se queda sola con una niña, la echa hacia adelante. Pero como el tema en esta mañana es lo termino yo, wow, lo termino yo. ¿Sabes lo que hizo Elizabeth? Elizabeth dijo, no me voy a quedar en una cama llorando la pérdida de mi esposo, ya la lloré. Sabes, hay dolores que no se lloran toda la vida, los dolores se superan. Los dolores se superan, así que seca las lágrimas. Por más duro que haya sido el momento, por más dura que haya sido la crisis, haz como Elizabeth, que dijo, donde mismo mataron a mi esposo, voy a seguir el legado. Esto lo termino yo. Elizabeth se hizo amiga de 2 mujeres que vivían en la selva donde mataron a su esposo. Te lo voy a repetir. Elizabeth se hizo amiga, esta misionera cristiana, esto es una historia real que la pueden buscar en internet, se hizo amiga de 2 mujeres en la aldea donde mataron a su esposo y se fue a vivir con ellas por tal de predicar el evangelio, porque esto lo termino yo. Las mujeres determinadas, las mujeres luchadoras, las mujeres trabajadoras, sabemos que lo que se comienza se termina. Sabemos que los legados se continúan. Sabemos que si tú no puedes terminar algo, levantas y preparas a alguien que lo haga, pero lo terminas porque lo terminas. El legado de su esposo, de poder ministrar en aquella tribu, lo terminó ella. Entró, vivió 2 años en aquella aldea, comenzó a ganarse almas para Cristo. Esta mujer se convirtió en una misionera muy reconocida, escribió libros, murió hace un tiempo, pero Elizabeth quedó para la historia como una mujer que terminó el legado de un hombre sin tenerle miedo a la muerte. Y como dice una de mis charlas, la mentira se quedó sola. La mentira se quedó sola cuando pensó que la muerte de su esposo la iba a dejar a ella tirada en una cama. Se levantó y dijo, en el mismo lugar que me lo mataron, me voy a dedicar a predicar el evangelio. Dice, cuenta ella que mientras ella predicaba, donde ella vivía, a 2 casas o 3 casas de distancia vivían 2 de los que le mataron al esposo, 2, y ella seguía predicando el evangelio, arriesgando su vida, pero logró levantarse. Luego de eso se va a Estados Unidos, rehace su vida, se casa nuevamente, pero esto lo termino yo. Otra que dijo, esto lo termino yo, fue a Emily. Esta historia es muy conmovedora porque Emily tiene que ver con el puente de Brooklyn. Es una historia que yo utilizo mucho, me encanta. Y este puente de Brooklyn es uno de los más fotografiados en el mundo. Es uno de los símbolos de Nueva York. Es histórico, tiene una historia muy, muy impactante. Resulta que el esposo de Emily comenzó este puente. Es un ingeniero y dice, yo quiero hacer este puente. Un hombre visionario. Y saben, he mencionado a 2 hombres, porque yo quiero reconocer también, nosotras estamos aquí por un hombre. Estamos aquí por la unión de un hombre y una mujer y reconocemos a los hombres valiosos, a los que no maltratan, a los que no hieren, a los que valoran a la mujer. Porque, sabes, yo sé que hay mujeres que me han dicho, yo estoy aquí porque me echó para adelante un hombre, porque mi mamá murió, o porque mi mamá no está. Así que los reconozco a ustedes también. Un aplauso porque existen hombres muy buenos. Este hombre ingeniero tiene una visión y dice, quiero construir un puente en Brooklyn, porque todo comienza con una visión, mujer. No todo comienza ya hecho, no, comienza con una visión, con una misión, con una meta, con un recurso, con las ganas y el empuje de echar hacia adelante. Este hombre era el padre del esposo de Emily. O sea que el papá fue el ingeniero que comienza esta misión, pero construyendo el puente tuvo un accidente y murió.
Muere este hombre y el puente no quedó allí. El hijo dice, yo voy a seguir el legado de mi papá. Esto lo termino yo. El hijo decide continuar el legado del papá, pero sufrió una enfermedad que lo llevó a paralizarse en una cama. El hombre esposo de Emily se paralizó en una cama, pero Emily dijo, el puente de Brooklyn se va a terminar porque hay un legado que se termina. Esto lo termino yo. ¿Sabes lo que hizo la mujer? La mujer reunió al equipo de trabajo de su esposo. La mujer los reunió porque las mujeres, cuando no sabemos, buscamos estrategias. Donde no hay una salida, abrimos puertas. Donde se nos impide entrar, entramos por la ventana. Pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Nos reinventamos y descubrimos quiénes somos en medio del dolor. Descubrimos que la que es puntual no llega a tiempo solamente en la llegada, sino que se va a tiempo en la salida también. Y esta mujer lo que hizo fue aprender de lo que su suegro y su esposo le habían enseñado. El esposo se asomaba por la ventana paralizado, pero desde donde vivía se veía el puente y le daba instrucciones a Emily de cómo terminar el puente. Cuento largo, corto, su esposa fue la que terminó junto a un equipo de trabajo el puente famoso de Brooklyn. Lo hizo una mujer. Esto lo termino yo. En esta mañana yo te pregunto, ¿qué tipo de silencio tú vas a tener? ¿El que asfixia o el que crea oxígeno para otros? ¿Qué tipo de soledad tú vas a tener? ¿La que te destruye o la que te lleva a reflexionar, planificar y revivir en esos procesos donde tú necesitas renacer? ¿Qué trabajo vas a tener en esta mañana? ¿El que te esclaviza y mutila o el que te llena de vida y te libera para ayudar a otros? Mujer, ¿qué tipo de risa tú vas a tener? ¿La que ofende y agrede como hacen otras personas o la que le da vida a otros para seguir adelante e iluminar su camino? Yo bendigo a todas las mujeres que deciden hacer la diferencia. Bendigo a aquellas que aún no pueden trabajar, pero que un día trabajaron. Bendigo a aquellas, que están ahora mismo pensando qué voy a hacer de aquí en adelante, pero que Dios será tu refugio, que Dios se convertirá en tu brazo fuerte, que no te vas a perder en la soledad, que vas a crecer en medio de ella, porque una mujer tiene 3 cosas que no pierde: la esperanza, la paciencia y la honestidad. La esperanza, la paciencia y la honestidad. Y antes de abrir las líneas telefónicas en el corto tiempo que me queda, quiero contarles que las mujeres hacemos cosas tan y tan diferentes. Muchachos, un día un asaltante entró a la casa de mi tía. Mi tía estaba preparando la cena y este asaltante entró con arma en la mano y ella se puso tan nerviosa y le dijo, siéntate, guarda silencio. Y ella guardó silencio, pero de momento se empoderó algo dentro de ella, la hizo comenzar a reírse y le decía al asaltante, llévate lo que tú quieras, después que no me hagas daño. Es más, mira, siéntate aquí, come que acabo de preparar comida. ¿En serio? ¿En serio? La gente dirá, perdió la memoria. ¿Sabes qué hizo el asaltante? Se sentó y comió. Se sentó y comió comida calientita. Y ella le dijo, muchacho, cambia tu vida, que Dios te bendiga y te protege en el camino. Y el asaltante se fue, no la tocó. Y le echó las bendiciones, terminó echándole las bendiciones a ella. Esto es real, porque una mujer determinada le dice a la mentira, te quedaste sola si pensabas que me ibas a paralizar en el camino. Esto lo termino yo. Claro que después nosotros dijimos, pero tú perdiste la razón, ¿cómo tú le vas a ofrecer comida? Él le agradeció, casi le da un beso porque tenía hambre. Y es que las mujeres somos una caja de sorpresa. Tú no eres un zafacón para que la gente tire basuras, tú eres un tesoro para que se guarden joyas. 993-9700, 993-9700. Quiero escuchar mujeres en el Día Internacional de la Mujer que me digan, esto lo termino yo, esto lo termino yo, a ese hijo voy y lo busco yo, a ese trabajo me siento en la silla y lo termino yo, según comenzó, lo concluyo. 993-9700. En ruta, buen día. Sí, buenos días.
Sí, adelante. Sí, buenos días. Mira, de verdad que te escucho y de verdad que siempre tengo la palabra para ti y qué bueno que entró mi llamada. Gracias. Yo logré eso. Dije, esto lo termino yo. Tenía un trabajo bien tóxico y dije, no, esto lo termino yo en el nombre del Señor, y gracias a Dios te seguí escuchando y escuchando todas tus palabras poderosas y todo como eres, o sea, de verdad que como te digo, wow, no tengo ni palabras casi. Y me diste mucha fuerza para cambiar de donde estaba. Wow. Que me estaban presionando, no confiaban en mí, yo era el que la peor, que trabajaba. Y cuando te escuchaba, me empoderé y dije, yo voy a salir de esto. Y gracias a ti lo logré. Moraima Oyola, te agradezco 1,000,000, de verdad. Y te escucho todos los días. Porque sin ti, de verdad, no lo hubiese podido lograr. Y ahora donde estoy, gracias a Dios, mira, me quité esto de encima. Me quité toda esa carga de encima que tenía. Me liberé. Qué linda. Gracias por tus palabras. Primero Dios, gracias le damos a Dios que nos utiliza como instrumento. Gracias por llevar el tiempo escuchándonos. Y aquí estamos para ti, para todas estas mujeres que así lo necesitan. Yo me despido diciéndote, esto lo termino yo. ¿Qué comenzaste que no has terminado? ¿Qué comenzó el que tienes al lado que no lo terminó? Que tú digas hoy, me toca a mí terminarlo. Así que te invito en esta hora a que dejes todos en las manos de Dios, y Dios tendrá todo el control sobre ti y los tuyos. Seas ricamente bendecida. ¡Felicidades! Esto lo termino yo.